Vino Hamadonai Elohenu Alenu Mahaseyadenu Konena Harenu Mahaseyadenu Koneneo. Vamos al capítulo 4 de del tratado de Shevi'it en hebreo y una explicación, traducción ligera al español. Dice así: Barishonah, Ayu Ombrim, Melaket Adam Etzim Ba'avanim Bahasavim Mitoch Shelo, Kederech Sheu Melaket Mitoch Shel Javero, Et Agas Agas, Misherabu Ovre Havera, Itkinu Sheye Ze Melaket Mitoch Shel Ze, Beze Melaket Mitoch Shel Ze, Shelo Betovah. ואין צריך לומר שיקצץ להם מזונות. Dice así. Al principio se había fijado que una persona podía recoger dentro de su campo las maderos, quiere decir los pedazos de madera de los árboles, las piedras, las hierbas más grandes, ¿verdad? Que molestaban en el camino y que podían servir también para edificar. Así se disipaba la sospecha de que su propósito es limpiar el campo para sembrarlo, sino él como que estaba recogiendo leña para hacer fuego o piedras y leñas para construcción, etcétera, y no para agricultura, no para su campo. Del mismo modo, así se comparaba cómo las recogía en el campo de su vecino, porque en el campo ajeno, en ese año se considera que todos los campos son públicos, entonces podía recoger también ahí maderas, piedras de cualquier tamaño. ¿Por qué? Porque realmente en ese año, ¿quién se va a tomar la molestia de recoger maderas y piedras para limpiar el campo del vecino si no es suyo? Si no lo recogía solamente porque necesitaba esos materiales, le hacía un favor al vecino y él también se hacía un favor a sí mismo. Entonces, al principio era así. Ahora, ¿qué pasó después? Después, personas siempre hay inescrupulosas que empezaron a multiplicarse ese tipo de personas, transgresores de la ley del año sabático. Entonces lo hacía, mira, bueno, si él lo recoge entonces yo lo recojo por limpiar, así entonces yo hago mi trabajo agrícola y directamente estoy arreglando mi campo. Entonces, en ese momento se dispuso que solo podrían recoger en el campo de aquel, quiere decir, uno en el campo del vecino y el vecino en el campo de la persona, de la otra de su vecino, sin compensación mutua. Por supuesto, se entiende que no se debe fijar ninguna condición de pago de salario ni de comisión por hacer eso, sino que era la limpieza. Yo necesito, una vez le hago el favor, yo necesito recoger y que no lo haga en el mismo campo de uno para que no haya pensamientos extraños. Dice, el segundo dice así: Sade shenikabetza tizara bemotzahe shevi'it, shenitayeva o shenitayera, lo tizara bemotzahe shevi'it. Sade shenitayeva, bet shamay ombrim en ochlim perotea bashevi'it. ובית הלל אומרים אוכלים, בית שמאי אומרים אין אוכלים פירות שביעית בטובה, ובית הלל אומרים אוכלים בטובה ושלא בטובה. רבי יהודה אומר חילוף הדברים זו מכולי בית שמאי ומחוברי בית הלל. Dice así: el campo que fue preparado, todo fue arado, fue preparado durante el séptimo año, se siembra en el año siguiente al sabático, es decir, la cuenta del primer año de la próxima cuenta.
Pero si se mejora al limpiar y al preparar el campo, arando la tierra, esta se mejora, o lo hacen que ponen ahí ganado para que este ganado mejore el campo, no se siembra en el año siguiente al sabático. Cuando se mejora un campo en el año sabático, dice la escuela de Shammai que no se comen sus frutos. La escuela de Hillel dice que sí se comen sus frutos. La escuela de Shammai dice que los frutos del séptimo año no se comen como si no se comen esos frutos que crecen espontáneamente en el año sabático, porque son de todos, pertenece a todos, no me pertenece a mí, pertenece a todo aquel que quiera tomarlos. La escuela ideal dice que se come como favor y sin favor, quiere decir, lo puedo comer yo y lo pueden comer también los demás, pueden entrar. Rabbi Yehuda dijo, las expresiones están invertidas. La interpretación leve es la de la escuela de Shabbat. Y la rigurosa en este caso es la escuela de Hillel. Estamos al revés. Ahora dice así. Viene ahora la tercera. Jojrin nirin min anochrim bashevi'it. Aval lo mi Israel. ומחזיקים ידי נוכרים בשביעית, אבל לא ידי ישראל, ושואלים בשלומן, מפני דרכי שלום. Durante el séptimo año se puede tomar en arriendo el campo arado de un no judío, quiere decir un israelita en la tierra de Israel puede arrendar el campo de un extranjero, de un no judío, para sembrarlo después del año sabático, aunque el extranjero lo haya arado durante el séptimo año. Pero no el de un israelí. Se puede incentivar a un no judío durante el año sabático, quiere decir que haga su trabajo mejor, se le explica cómo se hace el trabajo, etcétera, se le da recomendaciones, pero no a un israelí. Y en beneficio de la paz, ¿verdad? Beneficio de que haya paz entre judíos y no judíos, se le puede mandar saludos. Se le saluda, se le trata igual que cualquier otro acto. Cuarta, Amedel Bazeitim, Bet Shammai Ombrim Jacob, ובית הלל אומרים ישרש, ומודים במחליק עד שיגום. איזה הוא המדל? אחד או שניים, המחליק שלושה, זה בצד זה, במה דברים אמורים? מתוך שלו, אבל מתוך של חברו, אף המחליק ישרש. Entonces, el que quiere aliviar, quiere hacer que esté más, esté mejor en los árboles de olivos, lo que dan aceitunas, durante el sexto año. ¿Qué quiere decir eso? Yo voy sacando árboles de la hilera para que queden menos árboles y así tienen más espacio las raíces, tiene más espacio la luz y el aire y crece mejor los que quedan y los otros los trasplanto a otro lugar. Lo puedo hacer durante el sexto año. Eso según la escuela de Shammai, tienen que talarlos. Y según la escuela de Hillel, tiene que desarraigarlos completamente. Pero ambas escuelas, tanto Shammai como Hillel, concuerdan en que si quiere quitar ese campo, quitar alguna de los árboles, puede talarlos solamente y aliviar, ¿qué es? Aliviar es sacar uno o dos árboles, arrasar
es sacar 3 árboles contiguos, aliviar 2 árboles contiguos para que tengan más espacios y arrasar se le llama 3 árboles contiguos. Esta norma rige únicamente para el campo propio. En un campo ajeno, también al arrasar se extirpa, se quita completamente. Esto en un campo ajeno. La quinta dice así: Amafkia bazait, lo yejapeu behafar, aval mechaseu ba'avanim o bakash. הקוצץ קורות שקמה לא יחפהו בהפר, אבל מכסהו באבנים או בקש. אין קוצצים בתולת שקמה בשביעית, מפני שהיא עבודה. רבי יהודה אומר כדרכה, אסור, אלא או מגביהה 10 טפחים, או גומם מעל הארץ. Dice así: el que parte un olivo en el 6º año para hacer leña, quiere decir, yo quiero partir un olivo, quiero sacarles leña de ese árbol, de esa madera. No debe cubrir el tronco restante que queda pegado a la tierra, ¿verdad? Si no, lo puede cubrir con qué, con piedras o paja, para que no se seque, para que no se deshidrate y se seque. El que corta un árbol, se llama sicómoro, para edificar, una madera buena que se utiliza para edificar, no debe tapar el muñón con tierra, lo que queda ahí, sino con piedras o con paja también para que no se seque. En el año sabático no debe cortarse un sicómoro virgen, es decir, que no ha sido talado nunca, porque es un trabajo, lo está mejorando, porque luego crece con más fuerza todo lo que viene después los años siguientes. Es una acción que mientras yo malo corte, el próximo que salga, la leña que salga el próximo, la madera va a ser mejor. En el año sabático no debe cortarse un sicómoro virgen, como dijimos. Y el Rabbi Yehuda dice que se prohíbe cortarlo de la manera corriente, así normalmente como se acostumbra, que hay que cortarlo a más de 10 palmos o a ras de la tierra, porque ese va a ser para construcción y no como labor agrícola para mejorar. Esta es la razón. Un poquito de grito. Seguir. Vamos a la 6. La Mishnah número 6 me dice así: Amzanev Bagefanim Bekotzetz Kanim. Rabbi Yosei Agelili Omer Yahik Tefach. Rabbi Akiva Omer Kotzetz Kedarko. Bakardom o Bamagal o Bamagera o Bekol Ma Sheyirtze. Ilam Shenifshach. Koshrim Oto Bashevi'it. Lo Ya'ale Ela Shelo Yosif. Dice así: el que corta un árbol de uva, una vid, o varios árboles de uva, vides, ¿verdad? Quiere recortarle las puntas para que crezca mejor. O el que corta arbustos, hierbas malas, malezas, debe dejar, según el Rabbi Yossi a Galilí, el Galileo, un palmo sin cortar. El Rabbi Akiva dice que los puede cortar con hacha, con una hoz o con un serrucho, de la forma habitual, o con lo que quiera. El árbol que se parte se puede atar en el año sabático.
no para que se suelde la hendedura, es decir, donde lo cortaron, sino para que no se extienda. Viene la 7. Mematai ochlim perot ailam bashevi'it, apagim misheyazrihu, ochel bahem pito basade, bichalu kones letok beito. וכן כיוצא בהן בשאר שני שבוע חייב במעשרות. ahí חייב במעשרות. Dice así. 7. ¿Desde cuándo se puede comer la fruta del año sabático? Porque la Torá nos dice que comer la fruta del año sabático hay que comerla antes de que esté madura, que antes de que esté madura no se considera comerla, sino se desperdicia. Entonces tenemos que comerla cuando está madura, cuando está la fruta bien, o sea, que se sepa que ya la voy, porque si yo la cosecho cuando antes de que madure, se puede hacer una labor agrícola, como hacen con el banano, el mango, el aguacate. Entonces, la mayoría de las frutas las cultivan, las cosechan antes de que esté madura para que se mantenga en los anaqueles, en los supermercados, en las fruterías, en los mercados, y dure más tiempo. Pero nosotros, como es una fruta en el año sabático, que es para el consumo personal, debería ser que la voy a comer en el momento, no para guardarla, no para acapararla, no para venderla, se la comería cuando esté buena. Salvo que yo pueda ver que voy a tener una pérdida porque va a venir un pajarito, se va a adelantar y se va a comer antes que yo, me va a dañar esa fruta que yo quería comer. Entonces, así, ¿desde cuándo se puede comer la fruta del año sabático? Los higos verdes se comen con pan en el campo, no se llevan a las casas, para demostrar de que no lo estoy cultivando, sino lo estoy utilizando solamente para comer en el momento. Cuando comienzan a rocear, quiere decir cuando empiezan a sacar, a sacar ya su forma de higo, cuando maduran también se pueden llevar a la casa, ¿verdad? Porque ya estoy diciendo que ya no lo voy a negociar porque ella es uno que tiene muy poca vida, que se puede mantener muy poco tiempo. Entonces, salvo que yo haga una torta de higo para mi consumo, un dulce de higo, o para comerlo natural, tengo que comerlo inmediatamente. Lo mismo las demás frutas, igual que el caso del higo. En los otros años de la cuenta de los años sabáticos, y el año primero hasta el sexto, hay que hacer el 10. En la tierra de Israel, como ya vimos, Maserot, Trumot, hay que sacarle el diezmo, el segundo diezmo, ¿cómo se llama? La ofrenda, etcétera. En el año sabático se come sin ofrendas y diezmo porque no es algo que tengo beneficios, sino algo que yo lo voy a comer simplemente para que no se pierda como producto silvestre del campo y no como producto cultivado y para ser negociados. Viene la octava. Dice así. Aboser Misheevil Magid, Ogel Bo Pito Basade, Ish Cones de Top Beto, Vejel Kayotsebo Bishar Shenei Shabua, allá Maserot, pertenece al anterior. La 9 dice así. Zeitin, Misheachnisu Revi'it la Sea, Potsea Beogel Basade. הכניסו חצי לוק, קוטש בשק בשדה. הכניסו שליש, קוטש בשדה וכונס לתוך ביתו. וכן כיוצא בהם בשאר שני שבוע, חייבים במעשרות. ושאר כל פירות האילן, כעונתן למעשרות, כך עונתן לשביעית. Dice así.
Las aceitunas que producen un cuarto de log de aceite por CA se parten en el campo y se comen en el campo. Cuando dan medio log, que es ya algo más comercial, se aplastan en el campo y se usa el aceite en el campo. Cuando producen un tercio de lo que da las aceitunas maduras, porque estas ya no están maduras y producen un tercio, se aplastan en el campo y se llevan a la casa porque no es nada comercial. Lo mismo las demás frutas similares. En los otros años del septenio, quiere decir de lo que da del primero al sexto año próximo, por supuesto hay que hacer las trumot y maaserot, hay que sacarles las ofrendas y los diezmos. Las restantes frutas del árbol, sí hay que sacarle el diezmo cuando se permite comer el año sabático. Quiere decir, eso es muy importante. Únicamente se pueden comer antes de madurar y de que tengan que ser diezmados los higos, las uvas y las aceitunas. Solamente los higos, las uvas y las aceitunas son las frutas que deben ser comidas en el año sabático, ¿verdad? Antes de madurar y antes de que tengan que ser sacados los plumot y macerot, las ofrendas y los bienes. Vamos aquí, la 11. מאמתי קוצצים את ההילה בשביעית, בית שמאי אומרים כל ההילה משיוצאים, ובית הלל אומרים חרובים משישלש לשלו, משיש ישלשלו, והגפנים משיגרעו, והזיתים משיינצו, ושאר כל עילם משיוצאים. וכל העילה, כיוון שבא לעונת המעשרות, מותר לקצצו. כמה יהא בזית ולא יקוצנו רובע. רבן שמעון וגמליאל אומר, הכל לפי הזית. Dice así, ¿desde cuándo se prohíbe talar árboles frutales durante el año sabático? Según la escuela de Shammai, les que brotan sus hojas. Según la escuela de Hillel, los agarrobos desde que las ramas se vuelven colgantes. En el árbol de las uvas, las vides, desde que dan uvas, los olivos, desde que florecen, los demás árboles de que se les salen las hojas, de que empiezan a que se empieza a sacar las alim, las hojas. Cualquier árbol que tenga al estado de que debe ser diezmado puede ser talado. ¿Por qué? Porque en ese estado la fruta, muy pequeña, vale menos que la madera. ¿Cuánto tiene que rendir un olivo para no ser talado? Dice un cuarto de caf. Rabban Shimon también dice que depende del olivo, de su calidad, de su cantidad, no solamente la cantidad, sino de la calidad. ¿Y cuánto se puede vender ese aceite o las aceitunas? Mejor da poca cantidad, pero una gran calidad. Con eso terminamos el capítulo 4. Si Dios quiere, que nos dé salud para el quinto Baruch Hashem Leolam. Amén de amén.